Buenas tardes, su atención por favor. Inicia grabación. Siendo las 13:30 del día 25 de agosto del presente año, nos encontramos presentes en la sala de audiencias de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, a efecto de celebrar la audiencia oral y pública respecto de la carpeta 190/2020 Puebla, la cual será presidida por la jueza Adriana Daures Martínez Jiménez, jueza de control. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen guarden el debido silencio, respeto y decoro durante la misma. De lo contrario, la jueza les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad con los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, les pido se pongan de pie para recibir a la ciudadana jueza. Gracias. En el día, lugar y hora indicado por la encargada de sala, se declara abierta la presente audiencia. Para efectos de individualización y registro, ¿quiénes comparecen? El de la voz, licenciado José Antonio Carvente Rosas, en mi carácter de agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, anteriormente FISDAI, con datos de identificación y medios de notificación ya proporcionados a la encargada de sala. Buenas tardes, señoría. Sí, comparece el abogado Israel Calva Corro, con datos ya proporcionados al asistente de sala. Le hago un comentario que tengo un colitigante afuera, le comento que hago manifestación de ello y estaré a lo que usted acuerde. Pregunto, ¿le han explicado sus derechos? Sí, así es. En tal sentido, en relación a la manifestación que me hizo de tener a un colitigante afuera de esta sala, ¿alguna petición? Se le dé para poder representar a la señora entre los dos colitiganos. Bueno, en este sentido, independientemente de que es un derecho de la imputada el nombrar a sus abogados defensores, por una razón de contingencia sanitaria y en atención a las disposiciones que han sido emitidas por Protección Civil, se establece un reducido número de personas que se encuentren presentes en la sala. Esto independientemente del derecho que usted tenga. Le pregunto, señora Ruth Elizabeth, ¿desea usted nombrar a algún otro abogado defensor? Tengo a mi abogado y a la persona que también está con él. ¿Al licenciado Israel? Sí. ¿Desea usted nombrar a alguien más? Pues no recuerdo el nombre de la persona. Rodolfo, ¿verdad? Sí, Rodolfo. Bien, en este sentido, en este momento está usted debidamente asistida por un abogado. Sí, así es. Que le puede asistir en esta audiencia y en todas las etapas del procedimiento en las que esto puede ocurrir. Si usted desea además nombrar a otro abogado, puede hacerlo, obtenga el nombre completo del mismo, haga la manifestación correspondiente. En su oportunidad se le dará la posibilidad para que acepte y proteste el cargo conferido y también pueda realizar promociones. En este sentido, al existir una pluralidad de abogados defensores, se les pide también que designe a uno para que, independientemente de que ellos puedan colegiar, platicar con usted, asesorarla debidamente en cuanto a una estrategia de defensa, finalmente uno es el que podrá entrar a las audiencias y hacer todas las manifestaciones que correspondan precisamente para abonar a su defensa. ¿Sí me ha comprendido? Ok. Sin embargo, en esta audiencia le preciso que se encuentra usted debidamente asistida por un abogado defensor que dentro de la causa que se sigue en contra de usted de manera previa ya fue nombrado, acepta el cargo y ha intervenido en otros momentos, por lo tanto es posible inferir que tiene conocimiento de la causa que se sigue en su contra y que se encuentra en aptitud de poder desahogar la presente audiencia. Okay. ¿Tiene usted alguna duda? No. Muy bien. Sí, muchas gracias. En tal sentido, se hace constar que la presente audiencia ha sido generada, según se puede desprender de lo señalado, en el auto de fecha 30 de julio del año 2020.
Esto con la finalidad de llevar a cabo la audiencia intermedia correspondiente a la causa penal que nos ocupa 190-2020 Diagonal Puebla. Sin embargo, también es posible advertir a través de los diversos escritos con los que se ha dado cuenta a este tribunal de manera previa al ingreso de esta sala para el desahogo de la audiencia correspondiente, que existe un escrito en el cual precisamente el abogado defensor Israel Calva Corro contesta la acusación que previamente fue formulada por el agente del Ministerio Público, así como otro escrito en el cual solicita se decrete el sobreseimiento del delito de robo de vehículo en su modalidad de almacenamiento. Esto en favor, una de las características que tienen que verificarse precisamente en la audiencia intermedia, previo al desahogo de la misma, es verificar si existen las condiciones para el desahogo de esta. De tal manera que, si bien es cierto, fuimos convocados para el desahogo de una audiencia intermedia, tengo que preguntarle a las partes si existe, en primer lugar, alguna posibilidad de arribar a alguna salida alterna o alguna forma de terminación anticipada. Ministerio Público. No obstante que en todo momento se ha respetado ese derecho que tiene la imputada y que esta fiscalía lo propondría en caso de una terminación anticipada, como el procedimiento abreviado, no existe una petición formal por parte de la imputada ni a través de su defensor, por lo cual no sería ninguna. Muy bien. ¿Defensa? No existe ninguna petición. Muy bien. Enseguida les pregunto, y de manera correlacionada con los dos escritos a los que se ha hecho mención, si existe alguna solicitud en relación a la tramitación de algún incidente o de manera específica en su caso sobre alguna solicitud de sobreseimiento. Dos puntos, pues. Adelante. El primero, sí, también estoy solicitando el sobreseimiento, pero respecto a la audiencia, le voy a comentar que en términos del artículo 40, de 340 y 341, que nos dice los mecanismos para que se pueda llevar a cabo esta audiencia y los términos, quiero manifestar que no se está cumpliendo con lo que presentó el 340, por lo que no están las condiciones para celebrar esta audiencia, precisamente porque, como lo cito en el 340 en relación con el 341, cuando nos habla del 341 de citación a audiencia, nos dice que el juez de control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor de 10 días ni exceder de 20 días a partir de que fenezca el plazo establecido en el artículo anterior. El artículo anterior habla de la coadyuvancia. No me han notificado si el ofendido o la víctima se estableció en coadyuvancia. Incluso el acuerdo sale antes de que se generara todas esas condiciones. Por lo tanto, solicito por una sola vez se difiera esta audiencia para dar cumplimiento a ese artículo, porque de lo contrario, si nos seguimos en la audiencia, la víctima o ofendido puede hacer valer la reposición de este procedimiento, toda vez que, en primera, el acuerdo donde nos formula acusación Ministerio Público me fue notificado el 14 de agosto y de ahí ya no me notifican si efectivamente el ofendido o víctima coadyuvó, y a partir de esa fecha empezar a establecer los términos para llevar esta audiencia. Entonces, no estamos en los tiempos. Esa es mi primer cuestión. Ahora, relativo al sobreseimiento, si me permite exponerlo, usted me dirá. Atendemos primeramente claro. el punto
que ha hecho referencia. ¿Ministerio Público alguna manifestación? Sí, su señoría. Tocante a ese tópico expuesto por el defensor, es cierto, es relativamente cierto la información proporcionada en su intervención. Esto es, consta en la carpeta judicial administrativa acuerdo de fecha 30 de julio del año en curso, donde se tuvo a esta fiscalía formulando acusación en contra de la imputada de nombre. En esa fecha se le hizo de conocimiento a la imputada que contaba con el plazo de 10 días para pronunciarse al respecto de las prerrogativas a su favor que prevé el arábigo 340 del Código Adjetivo de la materia. Esto tiene colación con lo manifestado por el defensor. Efectivamente, una vez formulada la acusación, existe un término de 3 días para, en caso que la víctima o el ofendido se manifieste como parte coadyuvante de la acusación formulada por la Fiscalía, lo cual no aconteció, su señoría, y empieza a correr el término precisamente de los 10 días que tiene la imputada para pronunciarse al respecto, para en el arábigo 340, en dado caso de ofrecer medios de prueba que pretenda que se desahoguen en la audiencia de debate. Ahora bien, con esa fecha, haciendo el cómputo respectivo del término de la coadyuvancia, se tiene que feneció el 4 de agosto, y el término de la contestación, en dado caso de la acusación por parte de la imputada, feneció el 18 de agosto. Cabe resaltar que al inicio de esta audiencia, su señoría proporcionó información de un escrito que presentó con fecha actual el defensor, es decir, la contestación de la acusación. Cabe mencionar también que con esta fecha, siendo las 9:55, en las oficinas que ocupa esta Fiscalía Especializada, se corrió traslado de unas entrevistas de órganos de prueba que pretende ofrecer la defensa para la audiencia de debate. Salvo que se entrara en su momento al debate para la admisión de las mismas. Pero tenemos que al momento de comenzar la audiencia, la Fiscalía desconocía que había presentado ese escrito de la contestación, por lo que infería que no hubo contestación de la acusación, y parte de la exposición en este momento por el de la voz es de que se le tenga por precluido el derecho de dar contestación a la acusación. No obstante de que por parte de este órgano jurisdiccional procediera en este momento a realizar el cómputo para verificar los términos y dar una certeza al procedimiento, en el supuesto de que se le concediera a la defensa que se tuviera por interpuesto la contestación en una fecha extemporánea, porque esta fecha que está presentando el día de hoy ya es extemporánea, se le tuviera por presentado, tendría que adherir a la solicitud hecha por la defensa en el sentido de diferir la presente audiencia intermedia por no reunir las condiciones. Esto se demuestra y se evidencia toda vez que el escrito de contestación de la acusación no cuenta con dicho escrito esta Fiscalía, por lo cual estoy imposibilitado en dado caso de ejercer el principio de contradicción. En control horizontal no podría debatir lo respectivo sobre ese ofrecimiento, en primer término, ese ofrecimiento de medios de prueba que se haya pronunciado al respecto la imputada a través de su defensor particular. En esa situación, y a manera de conclusión, su señoría, tendría dos peticiones. La primera, que se tenga por precluido el derecho de la contestación de la acusación por parte de la imputada, y dos,
efectivamente que al no reunirse las condiciones para que tenga verificativo la presente audiencia, se tenga por diferida y se señale nueva fecha y hora. Es cuanto por el momento. ¿Defensa? Sí, juez. Hay dos fechas y son muy importantes. Una por parte de este órgano jurisdiccional, en donde acuerda precisamente la formulación de la acusación, y que es de fecha 30 de julio del 2020, es la fecha que da el abogado. Pero hay otra en donde surte sus efectos, es a partir de la notificación. La notificación me fue hecha el 14 de agosto del 2020. No, incluso esos los acuerdos que hace este tribunal, lo hace con la fecha cuando se lo turnan, y después del trámite se pasa al notificador para que nos haga la notificación. Y el término para contestar la acusación empieza a correr a partir del 14. Y tomando en consideración el 340 y el 341, ni siquiera estamos dentro de los 10 días del que habla el 341. Por eso, para el efecto de no vulnerar el derecho de la víctima o ofendido, solicito se difiera esta audiencia en términos del 341 segundo párrafo, que habla que no podrá diferirse por más de 10 días. Incluso ese 341 habla de un plazo mínimo para celebrarse, no menos de 10 días ni máximo de 20 días. Entonces, por ahí hubo un acuerdo que todavía no se generaba en estas condiciones, y por lo tanto solicito a este tribunal para ese efecto realizarlo. Independientemente, como solicité atentamente en mi primera intervención, que este órgano jurisdiccional verificara los términos, asimismo, en primer término las notificaciones, efectivamente los acuerdos surten efecto en el momento de que son notificados a las partes, se verifiquen los términos en que se llevan a cabo las notificaciones, y de ser así, se haga el cómputo respectivo, que a las acuerdos que se han notificado a esta fiscalía, haciendo el cómputo respectivo, se tiene por extemporáneo la contestación de la acusación por parte de la imputada. Y solamente como comentario colateral, los términos que menciona el defensor son erróneos. No lo prevé así el 341, de los días que él menciona que se tendría que llevar a cabo la audiencia intermedia, solamente como una apreciación. ¿Es cuánto, señoría? Un momento, por favor. Atendiendo las manifestaciones realizadas por las partes, en cuanto a la petición de tener por precluido el derecho de la defensa y de la imputada en cuanto a dar contestación a la acusación a la que se ha hecho referencia, es posible desprender que precisamente el auto de fecha 30 de julio del año 2020
al que se ha hecho alusión fue notificado a la defensa con fecha 14 de agosto del año que transcurre. En tal sentido, no es posible acceder a la petición realizada por el Ministerio Público, toda vez que la misma fue presentada dentro del término legal correspondiente. Y por otra parte, en cuanto a la solicitud de diferimiento de la audiencia intermedia que fuera señalada para esta fecha, existe de manera práctica una solicitud conjunta, toda vez que tanto la defensa como el Ministerio Público están realizando esa solicitud, aunque se trate por circunstancias diversas, pero existe coincidencia en este sentido. Por lo tanto, se difiere el desahogo de la presente audiencia intermedia, y en relación al escrito al que se ha hecho mención de la contestación de la acusación que fuera presentado por la defensa Israel Calva Corro, se ordena correr traslado con la misma a las partes para su conocimiento. Y hecho lo anterior, se estará en aptitud de señalar una nueva fecha para el desahogo de la audiencia intermedia. ¿Alguna otra solicitud o manifestación? Respecto a su manifestación, no, solo quedaba una petición pendiente que iba yo a argumentar respecto al sobreseimiento de un tipo penal. ¿Alguna otra manifestación, Ministerio Público? No, señoría. Muy bien, toda vez que desde el inicio de esta audiencia también se hizo referencia a que existía la solicitud de un sobreseimiento en base a los principios de continuidad y concentración, no se encuentra inconveniente legal alguno para llevar a cabo la presente audiencia. Por tal motivo, le cedo el uso de la voz a la defensa para que realice las manifestaciones correspondientes. Claro. Bueno, hecha la petición del sobreseimiento del tipo penal al que se le acusa a mi representada, contemplado en el artículo 373 y 375, fracción novena, hago la solicitud del sobreseimiento de dicho delito que se le imputa a mi representada, por las siguientes razones. El tipo penal que sustenta o trata de sustentar el Ministerio Público hasta la fecha, y con todos los actos de investigación complementaria del cual me impuse, quiero hacer el siguiente razonamiento. El 373 se refiere a robo y lo relaciona con el artículo 374, fracción novena, y en esa fracción novena nos dice lo siguiente. Dice, bueno, el artículo 373 comete el delito de robo el que se apodere de un bien ajeno, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. El 374, el delito de robo, se sancionará en los siguientes términos, y nos remitimos a la fracción novena, y habla el que detente, almacene, ignore un vehículo robado. En el caso que nos ocupa, se habla del almacenamiento, de acuerdo a los hechos que narra el Ministerio Público en su acusación y en la investigación complementaria. No se acredita, no hay documentos probatorios que acrediten que existió el almacenamiento de un vehículo robado. ¿Por cuáles razones? Por las siguientes. Dentro de la investigación complementaria, apreciamos que en ella existe una persona que se adolece de que fue víctima de robo de su vehículo BMW en Querétaro. Y hace referencia, incluso en la investigación complementaria, el Ministerio Público, en la carpeta de investigación. Objeción, su señoría. ¿Cuál es la objeción?
independientemente y ponderando el derecho de defensa que tiene la imputada durante todo el proceso, de la información que está emitiendo el defensor, se advierte y a criterio, se estará a validación del criterio de este órgano jurisdiccional, que eso bien es materia de debate. Está emitiendo información de la carpeta de investigación, pero lo que me atreví a hacer la objeción de esa manera, porque la información que se empieza a ventilar podría ser propia de la litis de fondo que ocupa esta causa penal. Está pretendiendo justificar unas causales de sobreseimiento, pero empieza a vertir información de actos de investigación que constan en la carpeta de investigación Génesis, por lo cual someto a criterio de este órgano jurisdiccional que la técnica o la figura que pretende emplear en este momento el defensor es propia en dado caso, de la audiencia de debate, a través de los órganos de prueba que desfilarán ofertados por esta fiscalía e incluso por el defensor, para acreditar en su momento la teoría del caso de las partes. Es lo que considera el de la voz. ¿Es cuánto, señoría? Yo creo que el sistema penal por eso tiene la figura de sobreseimiento, y esa solicitud se hizo precisamente para evitar procedimientos innecesarios, y precisamente es necesario ser escuchado por parte del tribunal con datos de investigación que generó el Ministerio Público. Ni siquiera yo los estoy generando, son datos que él proporcionó dentro de la investigación. Por eso la investigación complementaria generó un tiempo mayor para ese efecto, y todos los datos que arrojan, pues no se tiene acreditado el delito que dice acusó a mi representado. Entonces, yo considero que para el efecto de acceso a una tutela judicial efectiva, pues precisamente existen estas figuras, si no, no tendrían sentido, todo se iría a juicio, y como él lo dice, pues sería cuestión de debate, de juicio, pero hay figuras también en la legislación procesal federal penal que nos puede dar un acceso a la justicia inmediato, y es por ello que, de acuerdo a la información que tiene el Ministerio Público y que obra en carpeta de investigación, estoy haciendo valer esa figura. Entonces, solicito continuar con mi exposición para que pueda hacerse valer la defensa técnica adecuada de mi representada y no esperar hasta juicios o que siga detenida mi representada. Claro, es por un delito. El otro delito, de acuerdo a mi teoría del caso, lo haré valer en los procedimientos que deriven de este procedimiento judicial. ¿Me permitiría la réplica, su señoría? Solamente para culminar, tomando la esencia de la audiencia que nos ocupa, es precisamente la audiencia intermedia. Y pronunciamiento por ese tribunal en ese sentido. Solamente manera de enunciar al respecto del sobreseimiento. No me estoy apartando del debate toral sostenido entre las partes. Solamente es que se ha previsto al arábigo 324. Esta fiscalía cerró investigación complementaria y se actualizó la hipótesis enmarcada con la fracción tercera. Se ha formulado acusación, por lo cual se insiste que no tendría lugar la pretensión de la defensa. Es cuanto. Gracias, señoría. Habiendo escuchado las manifestaciones realizadas por las partes, en ese sentido, la figura del sobreseimiento, por su propia naturaleza y dependiendo de la causal de la misma, puede, en su caso, implicar el debate que se tenga precisamente sobre la acreditación del hecho que pudiera considerarse como delictivo. Y bueno,
el 327 nos plantea diferentes causales de sobreseimiento, pero atendiendo a cada una de ellas, en su caso sí podría implicar un debate sobre el fondo de la litis planteada. Ahora bien, el sobreseimiento y lo preciso para que las partes ajusten sus argumentos correspondientes no tiene por objeto el que un tribunal valore nuevamente los datos de prueba que en su momento ya fueron objeto de valoración en el momento en el que se resolvió la situación jurídica. Es decir, para que un juez emitiera un auto de vinculación a proceso, esto ocurre porque en algún momento le emitieron datos de prueba, le expresaron cierta información y en base a esa información existió un pronunciamiento. La audiencia de sobreseimiento no puede implicar que sean objeto de análisis exactamente esos mismos datos de prueba, porque estos ya correspondieron a un análisis previo respecto del cual ya existió un pronunciamiento. En su caso, se tendrían que proporcionar elementos o información novedosa de la cual haya tenido conocimiento previo el agente del Ministerio Público y sobre eso centrar el debate para poder posteriormente analizar si se actualiza o no alguna de las causales contempladas en el diverso 327. Habiendo hecho esa precisión, permito que se continúe con el debate. Adelante. Donde se deriva precisamente de la información que retoma el Ministerio Público, una carpeta de investigación en Querétaro por robo de vehículo, una carpeta de investigación que remiten al Ministerio Público que acusa. Y en ella se narra la víctima que le roban un vehículo marca BMW, está muy pequeña, lo voy a ir diciendo despacio, GT color gris oscuro modelo 2010 con placas de circulación para la Ciudad de México. Dice, lo dejé ahí porque ayer 21 de noviembre de 2019 alrededor de las 18 horas llegué a mi domicilio en Pueblo de Júrica, y alrededor de las 19 horas llego a la construcción, en obra negra, checar mi propiedad, ingresar, me doy cuenta que en el interior no estaba mi carro. Presenta su denuncia, el denunciante es el señor Raúl Acuña Arellano. Esa es la única denuncia que realiza, no hay más datos de prueba y pretende recuperar el vehículo y acreditar la propiedad con un instrumento notarial que también tiene conocimiento la Fiscalía y que ante esa Fiscalía compareció y trató de acreditar el vehículo. Un instrumento notarial realizado ante la fe del notario Miguel Ángel González Campos, y lo denomina ese notario como del acta notarial que se expide a favor del señor Raúl Acuña Arellano. Y dentro del instrumento notarial, el notario interpela a dos testigos, a un amigo de la persona y a su pareja. Y en esa interpelación le hace 7 preguntas a ambos. Si conoce al compareciente, desde cuándo lo conoce, por qué motivos los conoce, qué tipo de relación tiene con el compareciente. La quinta, tiene conocimiento
y el señor Raúl Acuña Arellano es propietario del vehículo automotor BMW modelo 535IA, año 2010, 4 cilindros. La siguiente pregunta que le hacen saber es si sabe quién es el propietario del vehículo. Es la sexta, 2010, las mismas características. ¿Y por qué tiene conocimiento? La señora Paulina Soledad Flores, quien es la pareja, la primera, que si lo conoce, sí. ¿Cuánto tiempo? 3 años. ¿Por qué motivo es mi pareja sentimental? ¿Qué tipo de relación es mi pareja? Y cuando le preguntan si este señor es propietario, dice que sí. La sexta, el señor Raúl Arellano es el propietario. Y la última, ¿por qué tiene conocimiento de esa información? Y desde el día que lo conocí siempre ha tenido el vehículo y es el que utiliza, pero es para desplazamiento, así como más de una ocasión vi los documentos y no refiere qué documentos. Igual su entrevista ante el ministerio, ante notario, es el 8 de abril del 2020, su información, su interpelación, porque hacen una interpelación. Él manifiesta que sí lo conoce, 15 años, que fue compañero desde la universidad, amistad, sí, que el carro tiene como 5 años con él, y del otro, que Raúl es el propietario. ¿Y por qué sabe? Dice, porque es mi amigo y lo he visto con el carro. Entonces, bajo ese razonamiento, el Ministerio Público pretende acreditar el robo de vehículo, cuando en todo el descubrimiento probatorio, lo elemental, es necesario acreditar el acto jurídico que dio origen a la tenencia de ese carro como propietario. Es decir, una interpelación judicial solo se hace para requerir a alguien, pues por eso se llama interpelación. En materia civil se interpela a alguien para requerirle de un cobro, y en materia mercantil también. Entonces, lo que hace el notario, incluso en una figura distinta, porque no hace un requerimiento de pago, solamente da una narrativa de que si conocen al señor, y con eso pretenden acreditar la propiedad, en donde en toda la carpeta de investigación, en la investigación complementaria que se solicitó, no se generó ningún documento que precisamente se estableciera el acto jurídico donde el señor pudiera disponer de ese vehículo. En ningún momento, no hay nada. Entonces, la idea para precisamente acreditar un robo es que ese bien, y como lo dice el artículo 373, comete el delito de robo el que se apodera de un bien inmueble, bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él. Ni siquiera acreditaron la disposición, porque no hay ningún acto jurídico ni con testigos que refirieran tener conocimiento de por qué el señor, en su caso, ni siquiera hablo de la propiedad, en su caso, de la disposición, el usar y disfrutar de ese vehículo. En cualquier acto jurídico, en un comodato, en un arrendamiento o en una compraventa incluso, no existen los elementos del acto jurídico en donde el señor acredite que él tiene la disposición, y los testigos que trata de acreditarlos ante el notario no refieren modo, tiempo y lugar en donde el señor tenía ese elemento, ya sea del acto jurídico que crea, transfiere derechos y obligaciones, o en su caso modifica, conserva y extingue derechos y obligaciones, que pudiera ser en lato sensu un acto jurídico como tal, una compraventa o cualquier otro acto jurídico. No lo hay. Y el tipo penal es bien claro. Dice en la fracción 9, dice: detente, almacene, ignore un vehículo robado. Y el vehículo, eso de robado, dice mucho la legislación, porque se tiene que haber acreditado el robo. Es decir,
La legislación no dice con un reporte, dice robado, que está acreditado. En su caso aquí lo pudimos haber acreditado, pero no hay elementos en donde se pueda demostrar esta circunstancia. Es por ello a que, de acuerdo a la información dada por Ministerio Público en su investigación, solicito el sobreseimiento por los argumentos referidos y bajo la lógica del derecho y para el efecto de poder determinar esta situación sin llegar a un juicio, en términos del artículo 327, fracción segunda, el hecho cometido no constituye delito. Es cuanto, José. Ministerio Público. Trataré de esclarecer el panorama de la argumentación vertida por el defensor. Esta fiscalía advierte que el defensor se separó totalmente de la investigación que se sigue en la carpeta de investigación Génesis, la que generó la presente carpeta judicial administrativa. Esto es por lo siguiente, su señoría. De los argumentos vertidos por el defensor no se advierte la utilidad ni la idoneidad de la información para justificar la fracción que aludió, la fracción segunda del numeral 327 del Código Adjetivo de la Materia. Él hace una confusión de figuras jurídicas, habla en un momento de una interpelación ante un notario, después menciona interpelación judicial, por ende no puede ser ante un notario. Esclareciendo esa información, se tiene que de registros de la carpeta de investigación, la detención de la ahora imputada y un copartícipe. Cabe hacer mención que en la causa penal que nos ocupa hay dos imputados. Es necesario vertir lo siguiente. La detención se hizo en flagrancia delictiva, una flagrancia pura, a la hora imputada en una posesión simple de narcótico denominado metanfetamina, y en su domicilio se encontró un vehículo con reporte de robo. Es por ello que se configura el tipo penal mencionado, pero en su modalidad de almacenamiento, que es por el hecho que fue vinculada, es por los hechos que fue vinculada la hora imputada. En ese tenor, se debe de decir que si bien es cierto, el defensor se hizo cargo de mencionar el nombre del agraviado, de la víctima, el propietario de ese automotor, y es notable que en el momento que aconteció la detención de la hora imputada, para que se configurara la flagrancia delictiva, tenía que estar vigente, o por el que se formuló, o por el que se realizó la imputación, fue por tener en su domicilio un vehículo con reporte de robo. Lo que mencionó el defensor es que la víctima, que es vecino de la entidad federativa de Querétaro, en ese estado, por razones de obviedad, inició o presentó su denuncia y se inició la carpeta de investigación en ese estado. Cabe mencionar que existe en registros de la carpeta de investigación una entrevista de dicha víctima, de nombre Raúl Acuña Arellano, que mencionó
que el día en que fue robado su vehículo, llevaba en su interior la factura original endosada a su favor. En consecuencia, para acreditar la propiedad de su vehículo en el estado que inició esa investigación, efectivamente exhibió, entre otros documentos, una interpelación ante un notario público, y obviamente con los fines de preexistencia de ese automotor. Siendo necesario enfatizar que el robo que existió en un inicio de ese vehículo al señor Raúl Acuña Arellano no es el hecho que se está investigando o se investigó en la carpeta de investigación número CDI, diagonal 404, diagonal 2019, diagonal FISDAI, diagonal D2, que dio pauta al momento que se judicializara para que se radicara bajo la carpeta judicial administrativa 190, diagonal 2020, de esta jurisdicción. Ante tal precisión de la información, este órgano jurisdiccional podrá advertir que el hecho suscitado en el robo del vehículo, cual denunció ante mi homólogo en la entidad federativa de Querétaro, no es el hecho que se investigó en esta carpeta de investigación. Esta fue una flagrancia por posesión, delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de un narcótico denominado metanfetamina, así por la Ley General de Salud, y robo de vehículo en su modalidad de almacenamiento. Para que estuviera verificativo o se configurara, encuadrara en la conducta típica de este tipo penal, efectivamente tiene que existir el robo previo de ese automotor, y que los agentes de investigación, cuando llevaron a cabo la detención de la ahora imputada, ahora ya acusada, se advirtió que al consultar en su domicilio estaban diversos vehículos, en su totalidad 10 vehículos. Uno de ellos contó con reporte de robo. Es así que se configuró el tipo penal que ha enunciado esta Fiscalía desde el momento de la formulación de la imputación, por lo cual no le asiste la razón al defensor en pretender, con la información vertida, de justificar la hipótesis prevista en la fracción segunda del numeral ya invocado, por lo cual se debe desestimar y no acoger la pretensión que busca el defensor. ¿Es cuánto, señoría? Sí, gracias. Como lo he comentado, en la fracción novena hablamos de almacenamiento y habla un vehículo robado. Habla almacenamiento de un vehículo robado. Y dentro de la información que remite el Ministerio Público de Querétaro, solo remite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hojas por uno de sus lados, y en donde está la narrativa de la persona que le robaron su vehículo. Y él refiere en la comparecencia del Ministerio Público, cuando solicita la devolución del vehículo, que no pudo acreditar la propiedad con un documento, precisamente como lo refiere el Ministerio Público, porque iba dentro del vehículo. Yo no me estoy refiriendo a que mi clienta se refiera respecto al robo cometido en el domicilio de la persona de Querétaro. Yo me refiero respecto a lo que le imputa al Ministerio Público, la acusación que se da en términos del 373 y 375 fracción novena, el almacenamiento. Tampoco me aparto del cateo que realizó el Ministerio Público a través del obsequio del juez respectivo para catear el domicilio. Lo cierto es que las condiciones, de acuerdo a la información que él ya hizo, las condiciones son distintas.
Es decir, ya hay una carpeta de investigación, parte de una carpeta de investigación de Querétaro, en donde no hay más aportación que una interpelación ante un notario. Y no confundo las figuras. Una interpelación, un requerimiento. De pago tendría que ser, ni siquiera es la figura idónea. Ahora, sabemos que para eso se le dio la información o el término de investigación complementaria que pidió el Ministerio Público, precisamente para dirigir la investigación y generar las condiciones, es decir, los documentos idóneos por los cuales se tendrían que acreditar la propiedad o la detentación, porque ya ni siquiera estoy hablando de propiedad, sino que disponga, como lo dice el artículo. O sea, estamos hablando del jus fruendi y utendi y fruendi, no abutendi, que es la calidad de propietario. Entonces, no me aparto de ello, solo le estoy diciendo al Ministerio Público que, de acuerdo a toda la información que ya virtió acá, pues el señor no es el propietario, ni él puede disponer, con esos documentos que se aportaron, no puede disponer. Y me dice Ministerio Público, se hizo el cateo, se hizo se detuvieron los vehículos, se pusieron a disposición y el vehículo con calidad de reporte de robo. Y él lo aclara, reporte de robo. Y en la fracción 9, a la fecha, el tipo penal no habla reporte de robo. La fracción 9 habla almacene un vehículo robado. Que la investigación de Querétaro desconocemos qué hizo, si se judicializó, no se judicializó, qué más actos de investigación se realizaron, no hay nada. Entonces, por eso es que yo solicito el sobreseimiento, porque de acuerdo a la etapa procesal de investigación y de aportación a este órgano jurisdiccional, no se acreditó que la persona dice ser afectada tuviera a su disposición o en su propiedad. Ningún documento, como ya lo referí, se habla de sujetos que lo conocen y que lo han visto con un carro. Nada más, pero no sabemos cuál es el acto por el cual tuviera ese carro. Dicen que lo vieron con ese carro. Ni siquiera precisa desde cuándo ya no lo tiene. Nada, absolutamente nada. Es una situación que yo creo que hasta el Ministerio Público, en caso de darle el carro, pues incurriría en responsabilidad, porque puede llegar una persona, incluso la persona que dice ser víctima de robo en Querétaro, refiere quien se lo vendió fue el primer propietario, y dice, pero yo fui a la automotriz y no me lo quisieron dar, porque el propietario tiene que ir personalmente, y todos sabemos que cuando acudimos a pedir una reposición de factura, tiene que ir el titular. Y en su caso eso también se pudo haber hecho, o sea, para eso se hizo la investigación complementaria y no se aportó ninguna de esa información. Por lo tanto, pues ya está de más que se le siga acusando en cuanto a este tipo penal, cuando pues la realidad es que no hay elementos que acredite que el señor víctima, que ahora dice ser víctima, tenga la calidad para disponer o detentar ese vehículo, que él pudiera autorizar. No lo hay. Y yo no me estoy refiriendo al robo que ocurrió en Querétaro, yo lo refiero a la investigación que hizo el Ministerio Público, y por tal investigación mi cliente está detenido. ¿Es cuánto, juez? Gracias. Sí, claro, cerrado el debate porque este tribunal tiene información suficiente para resolver. Y en este sentido, el argumento oral que ha precisado la defensa se refiere a que el denunciante no acredita la propiedad del vehículo y que inclusive solicita la devolución del vehículo y se le niega porque no ha acreditado ser el legítimo propietario, y que esto únicamente lo pretende realizar a través de un instrumento notarial. Sin embargo, resulta de análisis básico el considerar que el robo de vehículo es un delito de persecución oficiosa, de tal manera que cualquier persona puede presentar la denuncia independientemente de que sea el propietario o no. De ahí que el análisis sobre si o cualquier otra persona tenía o no el derecho de disponer de un vehículo, para este caso resulta irrelevante,
El punto es que fue afirmado que existió una denuncia de robo, precisándose las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el cual se deja estacionado este vehículo en una calle, y el momento en el que se acude a este mismo lugar, este vehículo ya no está. Y esto da motivo, pues este es el hecho que da motivo a la denuncia de robo. E inclusive fue mencionado por parte de la defensa que dentro de la investigación que se realiza en el estado de Querétaro existe la narrativa de la persona a la que le roban su vehículo. De ahí que el que sea o no el legítimo propietario, que tenga o no un derecho de disposición sobre ese vehículo, esa circunstancia impactaría en su caso únicamente en la precisión del nombre de la persona que en su caso resulte ser el legítimo propietario, existiendo en su caso la modificación de la identidad de quién es el sujeto pasivo. Pero este elemento, es decir, la identidad del sujeto pasivo, no impacta, ni influye, ni guarda relación con la integración de los hechos del ilícito por el cual en su momento otro tribunal emitió un auto de vinculación a proceso, y que en su caso son hechos que han sido materia de acusación. Insisto, la única modificación que en su caso podría desprenderse de esta alegación es que no se cuente hasta este momento con la certeza de quién es el dueño del vehículo. Pero esta circunstancia no impacta o no puede ser determinante para considerar que el hecho por el que se emitió una vinculación a proceso y por el cual se emitió una acusación no constituye un delito. Se insiste, el delito de robo es un delito de persecución oficiosa, de tal manera que lo puede haber denunciado el que se crea con derecho de propiedad, pero también lo pudo haber hecho un testigo presencial, un transeúnte, un vecino, alguna persona que se haya dado cuenta del hecho, un elemento policíaco. La acreditación de la propiedad constituye un elemento distinto de la acreditación de los elementos del delito que en su momento motivaron precisamente la denuncia del robo y, como se ha mencionado, que existiera la narrativa de la persona a la que le robaron su vehículo, como literalmente lo menciona la defensa. Y que esto es lo que motiva que posteriormente, en el momento de integrarse la investigación, de la cual se desprende la causa 190-2020, implicara que en su momento un diverso juez analizara la información que le fue puesta en su conocimiento, resolviendo la vinculación a proceso, y en base a la cual en su momento Ministerio Público también formulara acusación. Por lo tanto, no es posible considerar, a partir de la información aportada en esta audiencia, que pueda acreditarse el supuesto contemplado en el artículo 327 en su fracción segunda, que hace referencia a que el hecho cometido no constituya delito. De ahí que no se accede a la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa. ¿Alguna otra solicitud o manifestación? Por parte de esa Fiscalía, una atenta solicitud, copia de audio y video de la presente audiencia, esto con fundamento en el artículo 50 del Código Adjetivo de la Materia. ¿Es cuánto, señoría? Sí, juez, en términos del artículo 50, copia de audio y video de la presente audiencia. Gracias. Con fundamento en el numeral ya referido, se autoriza la expedición de las copias de audio y video de la presente audiencia en favor de cada una de las partes. Al no existir alguna otra solicitud. Sí, juez, ¿puedo hablar 5 minutos con mi cliente nada más para informarle de la situación? Adelante. Gracias. En este sentido, finalizando la presente audiencia con las medidas de seguridad correspondientes, se autoriza la comunicación que tenga la imputada con su abogado defensor de manera privada y directa. Al no existir alguna otra solicitud o manifestación por la cual ese tribunal tenga que pronunciarse, se declara cerrada la presente audiencia. De pie para exhortar la ciudadana juez. Tomen asiento. Siendo las 14 horas con 31 minutos, finaliza.